Muy bien, buenas tardes, ingeniero Héctor. Es un gusto para mí poder compartir eh, la presentación de mi proyecto final. Mi nombre es Manuel Miguel Miguel, con número de carnet 4090199063, en la Facultad de Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación. Bien, eh, para esta presentación básicamente lo que vamos a visualizar o lo que vamos a exponer es lo que consiste en el analizador léxico y el sintáctico. Muy bien, para dar inicio pues a la presentación en sí empezamos con el analizador léxico, el cual pues vamos a encontrar en esta parte. Bien, perdón. Descripción y funcionamiento. Generalidades de mi lenguaje de programación. Nombre de mi lenguaje de programación. Mi lenguaje de programación es denominado MIG+, o MIG Plus, debido a que el creador de este lenguaje es Manuel Miguel Miguel. Entonces, MIG es derivado del nombre del creador y más derivado de un lenguaje de programación ya hecho, el cual es C++. Y cabe también resaltar que más es también o se explica como un lenguaje de programación que se suma a la lista de todos los lenguajes existentes. Bien, ¿cómo funciona mi lenguaje de programación? Eh, Mi lenguaje de programación permite la entrada y salida de datos, usa una condición simple y un ciclo. Contiene dos funciones. Básicamente su funcionamiento principal es desarrollar aplicaciones simples para ordenadores o al menos aplicaciones de mínimo requerimiento. Diferencia de mi lenguaje de programación con otros. La principal diferencia entre mi lenguaje de programación entre otros que existen en la actualidad en un entorno profesional. Básicamente que este lenguaje de programación es sencillo, ya que solo hace uso de un solo ciclo, una sola condición y usa solamente dos funciones para la entrada y salida de datos. Bien, para las categorías léxicas tenemos los elementos que se identifican en el código, las categorías léxicas y el código. Bien, palabra clave con su respectivo código que va a ser 100A, los identificadores con su respectivo código. Y así cada uno de nuestras categorías o cada una de las categorías léxicas que vamos a encontrar o determinar en nuestro lenguaje de programación. Bien, las expresiones regulares, patrón de cada elemento a identificar en su código. Bien, las categorías léxicas con su respectivo código, como estábamos viendo en la parte anterior, y en esta añadimos lo que es la expresión regular. La expresión regular para la palabra clave, básicamente iniciamos con un hashtag o un numeral en este caso, que inicie con una mayúscula entre las dos mayúsculas irá una minúscula, como podemos ver en esta parte de la expresión regular. Perdón. Eh, para los identificadores, cada uno de los identificadores que van a aparecer en nuestro código tendrán que empezar con un arroba al inicio, una minúscula puede ser, una mayúscula, posteriormente puede ser mayúscula, minúscula o puede contener un número en este caso. Para los símbolos también su respectiva expresión regular, para los comentarios su respectiva expresión regular, y aquí cabe resaltar también que los comentarios que se vayan a realizar o que se vayan a plasmar en básicamente en el lenguaje tienen que ser con el menor menor o en este caso, perdón, tienen que ser con el guión guión o menos menos en este caso para poder realizar un comentario. Para los operadores aritméticos tenemos lo siguiente, que es el más, el menos, la división, el, básicamente pues la multiplicación. Las condicionales tenemos el no, el y en este caso o. Para asignación tenemos lo que son mayor mayor, el cual pues va a permitir asignar un valor a nuestra variable. Bien,
relacionales e igualdad tenemos los siguientes. Para las constantes numéricas también los siguientes. Y así con cada uno de las categorías léxicas hicimos, en este caso, eh, su expresión regular. Bien, en esta parte, perdón, tengo muy sensible el mouse. Bien, en esta parte podemos reconocer la expresión regular anidada. Aquí la tenemos. Y con la ayuda de una página en donde se pueden básicamente probar las expresiones regulares, podemos ver aquí de que probé el código y probé con cada uno de los caracteres y básicamente me está aceptando. Aquí como podemos visualizar. Bien, pasemos a la siguiente, que serían control de errores. Expresión regular para mantener el control de errores. Para las palabras clave, básicamente lo que yo hice es siempre iniciar con un hashtag o numeral, pero en este caso empezando con minúscula, pero ya que las palabras clave de mi lenguaje de programación no pueden empezar con una minúscula, tienen que ser una mayúscula al principio. Entonces, para hacer el control de error, en este caso en la expresión regular, inicié con una, o puede iniciar con minúscula en este caso. Para los identificadores, inicié siempre con el arroba, perdón, y con un número en este caso, pero no puede empezar de esta manera, así que este corresponde a el control de error a esta expresión regular. Bien, constantes numéricas. Para las constantes numéricas, básicamente aquí estamos empezando con una letra y esto no puede ser, así de que esto es lo que, como, esta es la manera que controlamos el error en esta expresión regular para esta categoría léxica. Bien, autómata finito determinista. Cada expresión regular y diseñar la máquina discriminadora. La máquina discriminadora, básicamente, voy a aumentar un poquito el... Bien, la resolución... Perdón. Bueno, yo creo que la resolución no está muy clara, pero lo que logramos ver, en esta parte básicamente lo que realicé fue la expresión regular o el autómata de cada expresión regular, en donde tengo la palabra clave, los identificadores, símbolos y cada uno de las categorías léxicas en este caso. Bien, en esta parte no agregué lo que son básicamente el control de errores. Hice esta máquina discriminadora sin control de errores y la que podemos identificar en esta parte. Solo que, bueno. La que podemos identificar en esta parte cuenta con control de errores, que tiene dos caminos aquí, para la palabra clave, para los identificadores y para el control de errores básicamente de los decimales. Bien, ahí, para que logremos visualizarlo mejor, ahí lo tenemos. Bueno, pasemos a la siguiente. Bien, código de lenguaje. Este es mi pequeño bloque de mi lenguaje de programación. Como que lo tenemos. Definimos con un arroba siempre antes de la variable y asignamos con mayor. Los comentarios siempre con el menor, perdón, el menos o el guión. La condición simple. Las funciones que serían digitar y la otra que sería visualizar. Bien, esto es lo que tenemos en el código básicamente. Bien, entonces la lista de tokens encontrados, ejemplificamos lo siguiente. Bien, cada uno de estos con la categoría y con su respectivo código. Ahí lo podemos visualizar. Bien, y así vamos. Bien, la tabla de símbolos. Básicamente la tabla de símbolos contiene lo que es el nombre, la longitud, el tipo, el ámbito, los parámetros, si es público o privado, la función o el rol, la línea en que se encuentra. Cada una de estas variables pues contienen este tipo de longitud,
que son de tipo entero, el ámbito es local y los parámetros también aquí de cada una de estas funciones. La visibilidad que en este caso es pública. La función pues es una variable y estas para esta pues es una función y las líneas en que se encuentran son las respectivas que podemos visualizar en esta parte. Bien, culminamos con esta parte de la fase sintáctica, la fase léxica. Ahora vamos a ver la fase sintáctica, el cual pues corresponde al capítulo 2. Estructura de las sentencias de lenguaje de programación. Básicamente tenemos la estructura de la sentencia, lo hicimos o lo realicé de esta manera, que tiene un inicio, eh, tiene que tener un numeral la palabra clave que es iniciar, puede contener el programa y básicamente finalizar. Para programa, contenido de programa, puede tener programa, un ciclo, comentario, programa, sí, programa, una definición de programa, funciones y básicamente funciones de programa y puede tener un vacío. Las instrucciones van de definir una instrucción, un comentario, la instrucción, también funciones de instrucciones y un vacío. Comentario va a un comentario y este pues tiene el carácter de tipo char. Bien, el ciclo, la condición, las instrucciones y el fin ciclo. El sí, si condición, instrucción sí, sí, fin sí, si no, la instrucción y fin sí nuevamente. Condición tipo operación, tipo condición, deriva var, número, condición y tipo de operación a tipo condición. Bien, operaciones relacionales e igualdad. Operación deriva a cada uno de los que podemos visualizar aquí, mayor, menor igual y igual o diferente. Definir, definir que sería var, tipo var, asignamos un tipo var, básicamente como hacemos la definición en esta parte. Tipo de variable puede ser número, funciones, var. Para las funciones deriva una función, un argumento, una n función y visualizar, digitar, que básicamente son las dos funciones que usamos en este lenguaje. Bien, los argumentos que serían de tipo string, tipo número, var, string, que en este caso puede ser char y puede derivar a vacío también. Número que son de tipo entero y decimal. Inicializar la variable, pues la variable que siempre podemos iniciar con o en este caso pues se inicia con una arroba. Bien, gramática contextual de los tokens, un iniciar y básicamente tenemos aquí la gramática, ahí la podemos visualizar con cada una de las estructuras en este caso. Bien, y lo tenemos. El BNF y diagrama de Conway de las estructuras de los códigos. Bien, básicamente mi BNF que puede tener un inicio, un iniciar, ahí podemos visualizar el BNF que básicamente podemos decir de que corresponde a cada una de las estructuras de sentencia que hemos determinado en nuestro lenguaje. Bien, aquí está el BNF, ahí termina. Y básicamente los diagramas de Conway tenemos lo que es un inicio y finalizar. Tiene un inicio, contiene el programa y finaliza. Programa, contenido del programa, puede tener un programa, un ciclo, un comentario, definición de programas y programa, funciones de programa. Las instrucciones, una instrucción, define la instrucción, un comentario y una instrucción, funciones de instrucción, y puede también denominar o derivar a vacío. Para los comentarios tenemos lo que puede derivar a vacío, puede tener comentario de tipo char. Para el ciclo, que sería el ciclo, la condición, las instrucciones y finalizamos el ciclo.
Para la condición, pues básicamente la condición en la instrucción, eh, si no, otra instrucción y finaliza con fin sí en este caso. Condición tipo operación, que sería tipo de condición var numérico. Para esto deriva también a tipo de condición, operación y tipo de condición. Y pues también derivará vacío. Operaciones relacionales e igualdad. Bien, tenemos aquí las operaciones relacionales de igualdad. ¿Por qué lo realiza de esta manera? Dado de que, perdón, aquí. Bien, aquí lo tenemos. Dado de que mayor, menor, igual o diferente puede derivar a mayor igual, menor igual, igual igual y diferente en este caso. Para definir tenemos lo que son definir, el tipo var, asignación y el tipo var nuevamente. Tipo de variable numérico, función, un var. Las funciones que serían con un signo de interrogación cerrado, la función, los argumentos y visualizar y digitar, que serían las principales funciones en este caso. Los argumentos, que sería, puede derivar a vacío, puede tener un tipo string, número, var, char y un char, pues por último, que podemos visualizar en esta parte. Bien. Para los números tenemos lo que puede ser un entero, un decimal, vacío. Para var, pues tiene que tener una arroba antes de la variable que vayamos a determinar. Bien, normalización de gramática, no se generó ninguna normalización, así que este apartado lo dejamos en vacío. Bien, escritura de conjunto de primeros y siguientes. Aquí tenemos los primeros, los siguientes. Diseño de tabla de funciones. Básicamente el no terminal lo agregué a cada uno podemos decir de que nuestras sentencias, para lo que es inicio, finalizar, para lo que es de comentario, el tipo char, el ciclo, el fin ciclo, el sí, fin sí, el si no, cerramos paréntesis. Bien, voy a disminuir un poquito, aquí está, no terminal. No terminal para las condicionales, no terminal para definir y la asignación, no terminal para las funciones, para básicamente los números de tipo entero decimal, la variable. Bien, eso es lo que tenemos. Simulación de análisis utilizando pilas. Básicamente tomé este bloque de mi código el cual pues es una condición simple, y la cadena que evalué pues básicamente es la que tenemos aquí, y aquí la podemos ver que está esta parte es la que estoy evaluando que básicamente es mi pila y mi cadena respectiva. Y como podemos ver, esta cadena, perdón, esta cadena corresponde básicamente a la gramática, porque aquí nos podemos dar cuenta de que corresponde a la gramática y no está generando ninguna ambigüedad en este caso. Bien, para control de errores, dice, presenta algoritmo de control de errores sintácticos tomando en consideración la tabla de funciones. Bien, para este caso, considero hacer uso de la regla de las palabras clave. Básicamente esto tomando en cuenta la estructura de la gramática general, ya que en esta se estipula un tipo de error a cada palabra clave que el usuario cometa. Por consiguiente, para esto mismo, para controlar los errores, se coloca un pequeño algoritmo. Por ejemplo, si se encuentra un if, por el algoritmo se sabe cuáles son los errores que se van a colocar en este caso. Bien, básicamente en esto consiste, o de esto se conforma lo que es mi proyecto final, el cual consiste en un lenguaje de programación, básicamente realizando un compilador. Sin más que agregar, vamos a visualizar la parte de programación que hicimos con esto, ya que presentamos aquí la parte léxica, o la fase léxica y la fase sintáctica. Vamos a
pasar a ver ya esta parte pues ya programada. Bien, continuamos. Muy bien, continuando con la explicación del proyecto final del curso de compiladores, vamos a presentar la parte que es del analizador léxico, el cual fue programado en Java, básicamente el IDE que es Apache NetBeans. Bien, para esto tenemos los forms, que es el léxico generado, el cual pues básicamente usando el JFlex podemos generar esto, el excel.flex. Y bien, voy a explicar básicamente el código y pasamos a ver el funcionamiento ya utilizando nuestro código. Bien, para el léxico o para el FRM principal, el formulario principal, tenemos aquí lo que es el apartado o un label o un JTX área, donde podemos ingresar básicamente el código para posteriormente analizarlo, la lista de tokens y la lista de los errores que se puedan encontrar en básicamente nuestro código. Bien, aquí tenemos la parte donde va el logo, el nombre del curso y el nombre, básicamente lo que tenemos en nuestra interfaz. Bien, para esto vamos a ver. Bien, ya presentamos esta parte, ahorita veamos el código del formulario principal. Bien, en esta parte creamos un método editar tamaño que es básicamente de nuestro, que corresponde al, voy a aumentar un poquito el tamaño, que corresponde a las tablas en este caso, que contiene los títulos, que es lexema, categoría y código. Bien, y para el botón pues tenemos aquí el siguiente código que pues básicamente contiene una categoría de error, los tokens y bien. Eh, ¿Qué vamos a hacer con este código? Básicamente en donde podemos leer con un try catch hicimos que un reader lector que es igual a string reader, código aria.getText, el léxico generado. Es básicamente en donde analizamos el código que previamente hemos ingresado en el campo. Bien, esto es en donde analizamos el código y si contiene un error, si es token, la línea y pues básicamente esto es lo que tenemos en esta parte. Bien, el JMenu Item Action Performance, pues, esto consiste pues en la información de las categorías léxicas. Ya vamos a ver esta parte. Bien, esto es lo que tenemos en la codificación o en el código que corresponde al formulario principal. Veamos lo que es el léxico, que básicamente es nuestro main en este caso. Instanciamos el formulario principal en esta parte, ajustamos los tamaños o el tamaño, el file archivo código MIG, pues básicamente es el archivo que se va a generar, que tiene que pues el formato es .mig, el archivo create new file. Bien, esto es lo que hacemos con este código. Bien, tenemos esta parte, ya la visualizamos, ya la vimos, también esta. Bueno, lo más importante para todo esto es lo siguiente, que es cual utilizamos la librería JFlex, eh, que en este caso pues nuestro archivo es el excel.flex. Perdón. Bien.
Empezamos con esto, con los dos porcentajes, la clase léxico generado, el type string, la línea, el espacio, palabras clave, identificadores, el símbolo, el comentario, los aritméticos, asignación, relaciones relacionales e igualdad, las constantes enteras, decimales, las literales y el control de errores, que sería el control de error palabra clave, que tendría que iniciar con un número, control de error para identificadores, que tendría que iniciar con un número también, pero antes de esto va una arroba o un signo de interrogación cerrado, control de errores para constantes decimales, que sería pues básicamente empezando con un número, posteriormente, perdón, empezando con una letra, posteriormente un número. Bien, en esta parte es en donde utilizamos básicamente el JFlex para poder retornar el formato, y posteriormente a esto generamos pues el léxico generado, así como lo podemos ver aquí. Bien, esta es la parte que se genera al realizar cada uno de estas categorías léxicas que podemos ver aquí, el cual pues corresponde a su código o categoría que está entre paréntesis. Bien, eso es lo que yo puedo explicar en esta parte. No hay mucha no hay algo más relativo que el Lexer.flex, que es lo más importante que podemos tener, que se puede tener en este código y para el analizador léxico en este caso. Bien, entonces vamos a cerramos y abrimos el principal. Procedemos a visualizar esto, pues ejecutamos. Bien, como podemos ver, ingreso el código a analizar, lista de tokens, errores, en la cual pues mi lista de tokens va a tener el lexema, la categoría y el código. Bien, al analizar código y limpiar los campos básicamente, y el acerca de, pues yo ya decía previamente, es para básicamente un apartado para las categorías léxicas que pues vamos a tener en la parte o en la lista de tokens para no poder confundirnos en este caso. Bien, entonces vamos a analizarlo. Venimos en esta parte y seleccionamos que básicamente este es mi código, lo pegamos. Bien, y si realizamos el análisis, analizamos el código. Bien, aquí analiza básicamente nuestro código. Perdón, ahí está. Bien, y está funcionando muy bien. Ahí está. El lexema, que sería pues cada una de las partes que componen nuestro código, la categoría y el código, que pues aquí se aparece, va a incrementar, esta parte se incrementa de uno en uno básicamente. Bien, para control de error podemos agregar aquí posiblemente puede ser esto, un hola. Y aquí tenemos hola. Error, palabra clave, token hola en la línea 30. Y bien, pasamos a ver para aquí el Excel. Para el control de error del ID, que sería un arroba y un número. Arroba y un 8, por ejemplo. De ahí le sigue una letra que sería hola, podemos colocar. Y bien, también esto nos está error identificador token hola en la línea 31. Es otro error y está funcionando bastante bien. Y
ahora pasemos a ver la última, que sería las constantes decimales, que empieza con una letra y posteriormente un número. Bien, probemos f.8 y le damos en analizar nuestro código. Podemos ver que aquí nos está generando un error literal flotante, que sería el token f.8 en la línea 32. Muy bien, ingeniero. Eh, Esta es la parte que puedo presentar de mi proyecto final. Está funcionando bastante bien. Tenemos el lexema, la categoría del código y básicamente también los errores que puede contener, pues, en esta parte de nuestro código, un bloque de código que estemos analizando. Bien, para las categorías léxicas las tenemos aquí. Para categorías léxicas que son para los comentarios, que son 400 aritméticos y con cada uno de estos. Bien, bien, en verdad es un gusto poder compartir esta presentación, el trabajo que básicamente se necesitó para poder realizar la programación de esta categoría o el analizador léxico. Y en verdad se puede hacer bastante y mucho, podríamos decir, se puede ampliar más, pero por cuestiones de tiempo, eh, hasta aquí hemos podido llegar y se ha aprendido bastante y en verdad, eh, muchas gracias y esto es lo que puedo presentar. Sin más que agregar, me despido y hasta una próxima y gracias por visualizar esta presentación.